Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En nuestros temas anteriores hemos estado mirando lo que es el tiempo de la iglesia y el tiempo de el pueblo de Israel, o sea, el tiempo de los gentiles y el tiempo de Israel. Entendemos que Dios ha tenido un trato con Israel, pero asimismo sabemos que la palabra nos dice que cuando Cristo vino a esta tierra, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y por tanto a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado el privilegio a todos los que lo hemos recibido y hemos creído en Él, de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Esta es una bendición maravillosa que tenemos todos nosotros. De ahí Dios comenzó a trabajar de una manera maravillosa con la iglesia, levantando la iglesia desde ya Pentecostés, que formalmente comienza la iglesia a desarrollarse, y miramos cómo la iglesia ha seguido avanzando, y en ese momento Israel quedó detenido en el plan profético, es decir, no ha habido un trato formal de Dios con Israel por aproximadamente 2000 años. Todo este tiempo, sí, Dios trató con algunos judíos como los apóstoles, y con algunos creyentes que creyeron en un principio, y aún con creyentes que han creído a través de la historia y en nuestro tiempo presente, pero son pocas las personas, son contados, por así decir, los israelitas que han creído. En general no ha habido un trato con Israel. El trato es con la iglesia en este tiempo, amén. Es con nosotros el trato que Dios tiene. Una vez que entre la plenitud de los gentiles, una vez que entre el último que Dios haya de alcanzar de los que no somos israelitas, entonces Dios comenzará un trato con Israel, y se cerrará el tiempo de los gentiles, se cerrará, se acabará nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia. Entonces es importante entender que lo que marca ese fin del trato de Dios con el gentil o con la iglesia, y comienza un nuevo trato, o un trato una vez más con el pueblo de Israel, lo marca el acontecimiento y el evento de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor arrebata, levanta su iglesia, ahí comienza esa diferencia, se marca una diferencia entre el trato de Dios con la iglesia y el trato de Dios con Israel. Se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo. Se cierra el ciclo de los gentiles, que somos nosotros, que no pertenecemos a la nación de Israel, y se termina
termina el tiempo para los gentiles que somos nosotros y comienza un trato especial con Israel. Ahora, la palabra del Señor en este pasaje que estamos mirando nos dice el apóstol Juan: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Miramos en nuestro tema anterior esta gran multitud, que esta gran multitud forma a la iglesia. Esta gran multitud proféticamente viene desde las promesas que Dios le dio a Abraham de hacer su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y de esta manera ahí miramos proféticamente lo que es la iglesia de Cristo, que nosotros tenemos esa fe de Abraham, somos hijos de Abraham de acuerdo a la fe, no en un sentido físico. Israel es la nación que viene de la descendencia física en cuanto a la carne, pero nosotros somos la descendencia espiritual que viene de acuerdo a la fe. Abrazamos la fe de Abraham, la fe en Dios, creemos en Dios por fe y nos es contado por justicia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, avanzando en nuestro tema en esta oportunidad, vamos a mirar lo que sigue diciendo, ya no quién es esta gran multitud, sino ahora lo que dice el versículo 13 y versículo 14. El versículo 13 del pasaje que estamos leyendo, Apocalipsis 7, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, la pregunta que se le hace al apóstol Juan en este pasaje de parte de aquel anciano, de aquellos ancianos, es la siguiente, ¿verdad? Le dice claramente: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Verdad? Esta es la pregunta. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta es la iglesia, lógicamente. Y la iglesia en este pasaje dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces nos enseña claramente que la iglesia, desde el momento que cree en Cristo, nosotros como iglesia lavamos nuestras ropas, nuestra alma, nuestro corazón en la sangre del Cordero de Dios. Al poner nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra ropa espiritual, nuestra alma, nuestras vestiduras son emblanquecidas. Nuestro pecado, nuestra maldad es lavado de nuestra vida, porque para eso derramó Cristo su sangre en la cruz del Calvario, para lavarnos, limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Ahí somos lavados en esa sangre, ahí somos purificados en esa sangre. Entonces la iglesia es lavada en la sangre del Cordero. Oiga bien esto: la iglesia no es lavada en su propia sangre. ¿Por qué digo esto? Porque una de las enseñanzas básicas de este pasaje es: las personas que se queden después de que Cristo venga a levantar a su iglesia por no haber creído en Cristo, por no haber sido obedientes a la palabra de Dios y haber vivido una vida pecaminosa, entonces esas personas se van a quedar en esta tierra, y después de que se queden en esta tierra va a estar la bestia, el falso profeta, el anticristo, va a perseguir a esas personas, y estas personas el anticristo va a querer marcarlas con la marca de la bestia, que la Biblia nos habla claramente que va a suceder en un futuro cercano, y nos dice que todo el que es marcado por la bestia, dice que entonces adorará a la bestia, se rendirá
delante de este personaje, y toda persona marcada dice que se perderá eternamente y para siempre, terminará en la condenación. Entonces se dice, aquellos que no se dejen marcar por la bestia, aquellos van a tener que dar su vida, pagar con su vida, van a tener que dejarse cortar la cabeza, decapitar para poder ser salvos, y entonces formar parte de esta gran multitud y lavar sus ropas de esta manera para poder alcanzar la salvación. La salvación les va a costar su propia vida, la salvación les va a costar el que sean decapitados o el ser muertos, el rehusar dejarse marcar y preferir ser decapitados. Pero si entendemos ese concepto, ¿qué es lo que se está diciendo cuando se piensa de esa manera? Que la persona prácticamente va a ganar su salvación por medio de su propia muerte, por medio de su propia sangre. Y quiero decirte, mi hermano, tú puedes entregar tu propia vida, dijo el apóstol Pablo, a dar tu cuerpo a que sea quemado, y de nada te sirve. Nadie puede comprar ni ganar su salvación por méritos propios. Nadie, ni porque dé su propia vida como sacrificio, ni porque la entregue para que sea quemada, o porque se entregue a la muerte y lo decapiten y derrame toda su sangre y muera como una víctima, o de la manera que sea. La salvación no se puede ganar, no se puede comprar por méritos propios. Tú puedes hacer mil cosas, puedes desgastarte día y noche, tu vida, tu cuerpo, tu salud, tus fuerzas, haciendo mil cosas para Dios, y todas las cosas pueden ser buenas, pero con nada de lo que hagas será suficiente para comprar tu salvación, para merecer tu salvación. No hay persona que pueda ganar o comprar su salvación. La única manera de ganar o comprar la salvación es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es la sangre del Cordero la que me otorga la salvación. Son los méritos de Jesús los que me dan la salvación, no son mis propios méritos. Entonces yo puedo dejar que me decapiten y que toda mi sangre sea derramada, pero mi sangre no tiene poder para lavar mis vestiduras, para lavar mi alma. No es mi sangre donde lavo mi alma de toda culpa, de todo pecado y de toda maldad. No es en mi sangre, no es en mis sacrificios que yo pueda hacer donde lavo mi alma. No, dice que esta iglesia lavó sus vestiduras y las emblanqueció en la sangre del Cordero de Dios. Es lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Ahí comienza a marcar una diferencia lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ningún mérito humano, ningún sacrificio humano es suficiente para pagar por el pecado de nuestra alma. Ni siquiera que demos nuestra propia vida para que sea decapitado, para que sea muerto, para que sea uno clavado en la cruz, para que sea crucificado. Uno puede decir, bueno, pero Cristo murió y fue crucificado y él sí pudo pagar. ¿Por qué yo no puedo pagar al también morir y ser crucificado en una cruz, o dar mi vida como Cristo la dio? Porque Cristo era perfecto y tú no eres perfecto. Porque Cristo pudo pagar, porque Él era el Dios de los cielos manifestado en una humanidad con una perfección completa, y Él es el único que llenó los requisitos y dio la medida de perfección. Nosotros somos sacrificios imperfectos. Por más que hagamos, no damos la medida, no llenamos lo que es el requisito, porque no tenemos nosotros la perfección para poder pagar por un pecado. En este caso se requería de un hombre perfecto, y no hay hombre perfecto ni lo ha habido en esta tierra, a excepción de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso tú debes de lavar tus ropas en la sangre de Jesús, no en tu propia sangre, no en tus propios méritos, no en tu propio sacrificio, sino en la sangre de Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a ir adentrándonos en nuestro tema y a ir mirando
lo que esto significa. Leo una vez más el versículo 13 y 14 y avanzo. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, hablamos de salir de la gran tribulación. Ese es el punto central. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De qué tribulación sale la iglesia? ¿Cómo sale la iglesia de la tribulación? Lo primero que siempre quiero que mantengamos en mente mientras vamos meditando en la palabra es que hagamos diferencia entre dos cosas que tienden a confundirse muy a menudo. Hay una cosa que es conocida en la Biblia como la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es el juicio de Dios derramándose sobre este mundo. Es el enojo de Dios derramándose contra este mundo desobediente y pecador. Esa es la ira de Dios. Luego viene lo que es la gran tribulación o la tribulación. ¿Qué es gran tribulación o tribulación? Que la iglesia está expuesta a pasar. Porque la ira de Dios, ya vamos a mirar en otro de nuestro tema, en siguiente, que la ira de Dios la iglesia no la pasa, no la puede pasar. ¿Por qué la iglesia no puede pasar la ira de Dios? Porque la ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. El juicio de Dios lo llevó Cristo por mí y por ti, para que tú y yo no tengamos que pagar ese precio, para que nosotros no tengamos que recibir ese derramamiento de la ira de Dios. Pero todo el que rechaza a Cristo como Señor y Salvador va a recibir el juicio de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios sobre su vida. La iglesia está libre de la ira de Dios. Siempre lo ha estado y siempre lo estará, porque Cristo llevó la ira por nosotros. Cristo llevó el juicio por nosotros. Nosotros no vamos a llevar ningún juicio en ese sentido. No vamos a pasar ninguna ira. La ira de Dios no está reservada para los hijos de Dios, sino para el mundo rebelde que no quiere nada con Dios. No está reservado para la iglesia lavada con la sangre de Jesús, sino para el mundo desobediente y pecador que no quiere saber nada de Dios. Ahora, sin embargo, lo que es la tribulación o gran tribulación, también se usa este término, es una situación donde la iglesia sí ha pasado, está pasando y pasará por esta experiencia de tribulación y de gran tribulación. Tribulación significa adversidad, significa dificultad, significa calamidad, significa fatalidad, pruebas, problemas, necesidades, etcétera, etcétera. Pero en este caso, más directamente, gran tribulación es un enojo grande, desmedido del hombre. Es la ira del hombre, es el enojo del hombre contra la iglesia. Esto lo hemos mirado desde los tiempos antiguos hasta los tiempos presentes, y lo seguiremos mirando hasta que la iglesia esté sobre esta tierra. No sabemos cuán gran tribulación pueda llegar a pasar la iglesia antes de que Cristo venga. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, hay tantas cosas que se están aproximando. Hay tanta que se está multiplicando. Hay tantas leyes que se están pasando en contra de la palabra de Dios, contrarias a los principios de Dios, y no sabemos en qué problemas ya en este tiempo muchos padres se sienten amenazados por los sistemas legales, en que si corrigen a los hijos de cierta manera se meten en problemas, en que si no les dan a escoger que sean niñas aunque son niños, el meterse en un problema legalmente. Y hay una serie de situaciones que se está desatando terriblemente, que esto lo está viviendo ya, lo estamos viviendo ya. Esto ya no es algo que va a pasar, ya lo estamos viviendo. Una confusión terrible de género, una degeneración tremenda, y en todo ello ahorita unos de los que se están mirando más expuestos son los pequeños, son los niños, y los padres, por supuesto, que son los que están velando por ellos. Entonces, ¿qué cosas más vamos a ir enfrentando? No lo sabemos. ¿A qué grado vamos a llegar? No lo sabemos. La iglesia ha pasado grandes tribulaciones, y
y podemos pasar grandes tribulaciones una vez más mundialmente. Hay lugares donde en este momento obviamente la iglesia está pasando tribulación, gran tribulación en estos momentos. El Medio Oriente, países árabes, la China, diferentes lugares donde hay una oposición terrible, donde hay en muchos lugares todavía persecución para los cristianos, donde se prohíbe leer una Biblia, donde se prohíbe llevar una Biblia, donde se prohíbe hablar de la palabra de Dios. Eso es prisión, eso es cárcel, eso es un problema tremendo. Esto usted dirá, pero aquí no lo estamos pasando. El hecho que no lo estemos pasando aquí no significa que no está pasando en otro lugar, y no significa que estemos exentos de pasarlo aquí en un futuro cercano. No sabemos a lo que nos aproximamos, pero la diferencia grande entre la ira de Dios y gran tribulación es que ira de Dios es lo que Dios hace, el enojo, el juicio de Dios sobre el hombre desobediente, mientras que gran tribulación es el enojo del hombre sobre la iglesia, porque se opone a los principios de Dios y porque viene ahora a querer estorbar a la iglesia. Veamos algunos ejemplos y pasajes que nos enseñan lo que estamos hablando. Hechos capítulo 14 versículo 21 y 22. Y primero le voy a poner varios ejemplos de la palabra del Señor para ir entendiendo, y luego vamos a entrar en este mismo punto más a fondo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que predicaba la palabra de Dios con una determinación, con un valor increíble. Dice la palabra que lo apedrearon, lo dejaron como muerto cuando predicaba y anunciaba la palabra del Señor. Pero él se levantaba de aquella situación y en vez de sentirse desanimado y decir ya no voy a exponer mi vida, no vale la pena, mira lo que pasa, Dios ni siquiera me libró de este peligro, permitió que me apedrearan, casi me matan, y yo creo que ya mejor no voy a predicar la palabra. Dice que en vez de tomar esa actitud, dice que él se levantaba con ánimo y exhortaba a los hermanos, y dice que él anunciaba el evangelio en aquellas ciudades, y dice que después de hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, les exhortaba, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Cuando dice el apóstol Pablo esta declaración, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, no está diciendo que estamos ganándonos nuestra salvación a través de las tribulaciones que pasamos. No está diciendo que estamos mereciendo la salvación por el sufrimiento que atravesamos en las tribulaciones. No es de esa manera. Cuando dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, lo que está diciendo es que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, va a pasar aflicción, va a pasar problemas, va a pasar necesidades, va a pasar luchas, va a pasar insultos, maltratos, agravios de hombres sin temor de Dios, de personas que se oponen y aborrecen la palabra de Dios, de personas que no creen en Dios y no quieren nada con Dios. La iglesia está expuesta a todo eso, comenzando con que se burlan del cristiano cuando dice que es cristiano, con que comienzan a mofarse de tu fe, a criticarte, a despreciarte y a decirte que eres un tonto y que eres esto y que eres lo otro. ¿Por qué razón? Porque has decidido seguir a Cristo, porque has decidido hacer lo correcto, honrar a Dios, amar a Dios. Pero dice el Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, no te detengas, no te quejes, no reniegues, sigue adelante en el nombre de Jesús, permaneciendo en la fe, permaneciendo con tu confianza
estás en Cristo, que Él te va a sostener, que Él te va a ayudar, que Él te va a fortalecer. Entonces, las tribulaciones que la iglesia pasa son desde problemas pequeños hasta situaciones de vida o muerte. Lo que pasó la iglesia primitiva, ¿verdad? Comenzando con los primeros apóstoles, diáconos y creyentes, fue una situación terrible. Comenzando con Esteban, que por predicarles la palabra a uno de los diáconos de la iglesia primitiva, dice la palabra que cuando lo escuchaban se enfurecían, crujían los dientes y se levantaron y lo apedrearon y lo mataron y pusieron las ropas allá a los pies de Saulo, dando testimonio Saulo de que él aprobaba aquel acto, aquel asesinato. Y de ahí comenzamos a mirar cómo la iglesia padeció. Uno de los apóstoles, Jacobo, dice que fue traspasado a espada, murió por causa de la palabra, por causa de predicar el evangelio. Y cada uno así de los hombres de Dios, de los creyentes, fueron expuestos a tantas cosas. Desde el tiempo primitivo de la iglesia primitiva pasaron tribulaciones, pasaron pruebas. Pablo dice: yo he sido azotado, he sido golpeado, he sido encarcelado, me ha pasado tanto, me han hecho tanto, pero nada de eso me detiene de creer en el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, no podemos pensar ni debemos de pensar de que la iglesia ha sido puesta en este mundo de que Cristo nos ha convertido en su iglesia para tenernos en una vitrina de vidrio sin que nos toque nada ni nadie, ni nos pegue el aire, como se dice. No, estamos expuestos a todo lo que el mundo está expuesto. Estamos expuestos a enfermarnos, estamos expuestos a tener problemas económicos, estamos expuestos a batallar con todas las áreas, como todas las personas naturales batallan, con el clima, con la lluvia, con la vivienda, con los hijos, con las diferentes áreas donde el ser humano batalla. Pero no digamos cuando esto se intensifica más y ya viene más abiertamente lo que es una persecución de parte de las leyes terrenales, de parte de los reyes, de los presidentes, como lo hemos mirado en la historia desde la antigüedad. Los césares que venían y destruyeron prácticamente a Jerusalén, se levantaron contra el pueblo de Dios, tanto contra los judíos como contra los cristianos de aquel entonces. Y así a través de la historia hemos mirado lo que ha pasado el pueblo de Dios. La famosa Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, fue una inquisición diabólica, no santa. ¿Por qué? Porque torturaban, atormentaban, mataban de maneras de las más crueles que se pudiera pensar, imaginarse. Imagínense, según la historia se dice que a las mujeres que estaban encinta las abrían, les sacaban el bebé y en vez del bebé les metían un gato dentro del estómago, las cerraban, las cosían, y aquel animal, al sentirse asfixiado allá adentro, ¿qué cree que iba a hacer? Iba a rasgar, a romper para querer salir. ¿Qué experiencia tan tormentosa podría tener aquella mujer? Solo son ejemplos de las torturas, una imaginación diabólica para pensar cómo hacer renegar al cristiano de su fe. Eso es lo que ha pasado la iglesia, eso es lo que ha atravesado la iglesia. Así comenzó la iglesia de Cristo, y nosotros muchas veces nos quejamos por un dolor de cabeza, porque alguien me hizo mala cara, porque por cualquier cosa. Hermanos, debemos de afirmarnos hoy más que nunca en la fe, saber que la iglesia ha sido llamada para perseverar, para permanecer, para no acobardarse ante la tribulación, ante la adversidad, ante los problemas, ante los desprecios, ante las cosas que podamos enfrentar. La verdad es que la mayoría de nosotros aquí en Estados Unidos estamos, como se dice, en bandeja de plata o de oro, ¿verdad? Porque
no estamos sufriendo ni por la palabra de Dios, por lo menos no todavía. No estamos sufriendo, ¿verdad?, persecuciones. No estamos ni muriéndonos de hambre en su gran mayoría, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Dios nos ha dado, nos ha provisto, y con más razón debemos de servirle y de amarle y de decirle: Señor, enséñame a ser agradecido. Si tu iglesia del pasado, con tribulaciones tremendas, con persecuciones terribles, con cosas fuertes que pasaron, Pablo decía: yo he estado en desvelos, en hambres, en naufragios en la mar, en persecuciones, en prisiones, en cárceles, en azotes, 40 azotes menos uno, que era el castigo tradicional, ¿verdad?, que se le daba a un criminal, a un malhechor. Entonces todo esto es lo que miramos que la iglesia pasó desde el tiempo antiguo, y que, vuelvo a repetir, no sabemos a qué grado vamos a pasarlo nosotros. No sabemos a qué grado lo están pasando nuestros hermanos en alguna parte de la tierra en estos momentos que nosotros estamos acá muy tranquilos. Hay mucho pueblo de Dios sufriendo persecución en otros lugares, y debemos de estar orando por ellos, pidiendo por ellos, para que Dios los fortalezca y no nieguen la fe y permanezcan firmes en esa fe en Cristo Jesús nuestro Salvador. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la tribulación es necesario pasarla, sea que en su misericordia Dios nos permita pasarla en maneras sencillas, como quizás nosotros la pasamos tribulaciones de maneras sencillas. Digo sencillas comparándolas a las situaciones que pasaron nuestros hermanos o que están pasando, ¿no? Imagínense simplemente en los coliseos romanos lo que hacían con los cristianos: los prendían como una antorcha, los echaban combustible y los prendían y los exhibían como antorchas encendidas, quemándose en vida propia. Eso ha de ser algo terrible, ha de ser algo tormentoso, morir lentamente y de una manera terrible. De esa manera, entregarlos a fieras, a leones, a tantas fieras en los coliseos, haciendo espectáculo de ellos, haciendo burla de ellos, haciendo diversión con ellos, por causa de su fe. A ver si así renegaban, a ver si así, ¿verdad?, decían: César es el Señor. Eso era lo que les pedían. ¿Quién es tu Señor? ¿Es César o es Cristo? Si decían: pues César es mi Señor, estás perdonado, adelante, eres libre. Pero si decías: Cristo es mi Señor, estabas en graves problemas. Pero la mayoría de creyentes, fortalecidos en su fe, decían: Cristo Jesús es mi Señor, es Señor de señores y es Rey de reyes. No es César mi Señor, no es el César el rey, el presidente, el gobierno, no es él mi Señor, es Cristo mi Señor. Entonces, aquí miramos esta base. Sigamos leyendo y mirando algunos otros ejemplos. Hechos capítulo 20, versículo 23 y 24. Oiga cómo lo dice la palabra del Señor. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Nos está diciendo claramente el apóstol Pablo: a él le profetizaron, le declararon, venían profetas y le decían por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: salvo que el Espíritu Santo, o sea, Dios hablando por su Espíritu a través de siervos, de varones de Dios, ¿verdad? Dice: por todas las ciudades me dan testimonio. Llegaba a una ciudad y le profetizaban. Y no le profetizaban: Pablo, vas a ser rico, vas a ser próspero, vas a ser bendecido, Dios te ama tanto que te va a dar no sé cuántas cosas y no sé cuántas riquezas. Esa es la típica profecía de este tiempo, ¿verdad? De que a alguien le y parece que lo único que se profetiza es solamente cosas bonitas y buenas, y que va a ser rico, y que va a tener aquí, que va a tener allá, y que va a ser grande, y que va a ser poderoso, y que va a ser famoso, y no sé cuántas otras cosas. Pero ¿qué de los siervos de Dios? ¿Qué nos muestra la Escritura de lo que realmente venía de parte de Dios? Dice que a Pablo no venían
no venían profetizándole de esa manera. Dice que le profetizaban de esta forma. El Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio, me declaran palabra, me profetizan, me hablan y me dicen: te esperan prisiones y tribulaciones, Pablo. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Imagínese usted, o sea, la profecía real de Dios muchas veces no viene solamente complaciendo nuestro ego, nuestros deseos carnales, nuestros deseos humanos, nuestro bienestar humano, de que te va a ir todo bien y todo va a ser bonito y todo va a ser lindo y todo va a ser color de rosa, etcétera, etcétera. No, acá miramos cómo a Pablo le profetizaban, le anunciaba el Espíritu Santo de Dios y le decía: te esperan prisiones y tribulaciones. Te esperan cosas fuertes, Pablo. Así que prepárate, Pablo. Entonces nosotros de igual manera, hermano, no debemos simplemente de tener conceptos equivocados de falsas profecías o de falso idealismo, de que vienes a Dios, vienes a Cristo, crees en Cristo y todo se va a arreglar y no vas a tener problemas y todo te va a ir bien y Cristo te va a prosperar y vas a prosperar económicamente y vas a prosperar acá y tus problemas se van a acabar y tus necesidades se van a acabar, etcétera, etcétera. La Biblia no dice eso. La Biblia no promete eso. La Biblia promete que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Aleluya. La Biblia nos enseña que a Pablo, sirviendo a Dios, si amas a Dios y haces la voluntad y sirves a Dios, todo te va a salir bien y todo va a ir bien y Dios no va a permitir que nada malo pase en tu vida. Mentiras, mis hermanos, mentiras. Pablo era uno de los hombres más obedientes que podemos mirar en la misma escritura. Uno de los apóstoles que sobresalía en amor por Dios, en amor por la obra, en entrega, en servicio, etcétera, etcétera, por el Señor. Y el Señor no decía: Pablo, a ti nadie te toca ni un cabello de tu cabeza, porque eres mi siervo escogido, eres mi siervo predilecto. Y de que lo era, era un gran siervo y un tremendo siervo, como creo que no ha habido otro, y solo Dios sabe si lo habrá. Pero era un hombre realmente usado por Dios, bendecido, respetado, un hombre verdaderamente genuino y auténtico. Pero aún este hombre, la promesa no es para él. Pablo, te esperan bendiciones en todas las ciudades, te espera gozo y alegría, te espera riquezas y prosperidad. No, te esperan prisiones y tribulaciones por todos los lugares donde vayas. Te esperan calamidades, pruebas y luchas. Así que prepárate, Pablo, para que cuando te lleguen estas cosas no te deprimas, no te desanimes, no digas: ¿por qué Dios permite esto? No digas: Dios me está fallando, no digas: Dios me está abandonando. Dios promete no dejarte, no desampararte, estar contigo todos los días de tu vida. Donde quiera que estés, atravesando el fuego, no te quemarás, atravesando los ríos y las aguas, no te anegarás. Él promete estar contigo, pero no promete que no pasarás por pruebas y tribulaciones. No promete que no pasarás por adversidades. Puedes tener confianza en decirle: Señor, tú has prometido estar conmigo. Y Él te dirá: yo he prometido estar contigo y te lo cumpliré. Yo estaré contigo, yo no te dejaré. Pero no he prometido que no atravesarás tribulaciones, adversidades, problemas, necesidades, etcétera. Entonces nosotros debemos de estar preparados, amén. Debemos de estar preparados para que, si Dios permite que pasemos tribulaciones, persecuciones, prisiones, necesidades de cualquier índole, de cualquier manera, que podamos honrar al Señor a pesar de eso, glorificar al Señor, bendecir al Señor y decirle: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. No renegar de Él, no cuestionarlo, no quejarnos, no decir: me has dejado, me has desamparado. Nada de eso, hermanos, sino que entender que la iglesia está expuesta a pasar todas estas cosas nos debe de afirmar
para que cuando llegue una prueba, un problema, una necesidad, tengamos una postura firme y le digamos: Señor, la gloria sea tu nombre. En buenas y en malas te voy a bendecir. En tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, en tiempos de alegría te bendeciré, y en tiempo de lágrimas te bendeciré y te glorificaré, porque tú sigues siendo Dios y sigues siendo bueno, sigues siendo digno. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando le profetizan y le declaran que le esperan tribulaciones y prisiones por donde quiera, por todas las ciudades? Dice el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. De ninguna cosa hago caso. Cuando dice de ninguna cosa hago caso, está hablando de esas prisiones, de esas amenazas, o de esas profecías, o de esas cosas que podían venir a su vida. Él dice: no me importa, de ninguna de esas cosas hago caso. No me voy a intimidar, no voy a asustarme, no voy a amedrentarme, no voy a retroceder, no voy a decir: oh, si me esperan tribulaciones, si me esperan cárceles, seguro que esto no es de parte de Dios, porque ¿cómo Dios va a querer que yo vaya a la cárcel? ¿Cómo Dios va a querer que yo pase por una tribulación? Seguro que esto no es de parte de Dios. Esa es la mentalidad típica y, podríamos decirlo, errónea que muchas personas tienen. Piensan que el pasar por la tribulación, por la prisión, estamos hablando de pasar por esto por hacer el bien, por predicar la palabra, por glorificar a Dios. Porque ya si una persona va a pasar por la prisión por ladrón, pues ya es otra historia muy diferente, ¿verdad? Esa persona no está pasando por la prisión por hacer el bien o por glorificar a Dios, sino por malhechor, y por eso está recibiendo ese castigo. Pero en este caso Pablo no era un ladrón, un malhechor. Él, todo lo que estaba pasando era por servir a Dios, por la palabra de Dios, por predicar a Cristo. Y él dice: de ninguna de estas cosas hago caso. No voy a retroceder, no voy a desanimarme, no porque me digan la verdad, y la verdad es que me esperan prisiones, y la verdad es que me esperan tribulaciones. Les agradezco que me lo digan para estar preparado, pero no por eso me voy a asustar, ni voy a retroceder, ni mucho menos voy a pensar que no es de parte de Dios que yo predique la palabra, o pensar que no vale la pena predicar la palabra. De ninguna manera. Vale la pena predicar la palabra, vale la pena alcanzar una alma, vale la pena llevar esta verdad maravillosa que liberta las almas, a los corazones de los necesitados, para que crean en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vale la pena, aun si eso significa exponer nuestra propia vida para lograr ese propósito. Vale la pena hacerlo. No es fácil muchas veces, y cuando hay peligro que uno sabe que lo puede esperar, es algo tremendo, es algo terrible, es algo que muchas veces humanamente lo quiere hacer pensar, detenerse, retroceder de alguna forma. Pero Pablo no retrocedía. Él lo dice de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. O sea, de ninguna cosa hago caso de lo que puede pasar. Pablo: ¿y qué si te mueres? ¿Y qué si te matan? Ya casi te han matado más de una vez, te han dejado aterrado de piedras, de las apedreadas que te han dado, y que si te matan un día de estos, Pablo, pues si me matan, me voy con Cristo, dice Pablo. Me voy feliz, me voy contento, me voy más rápido, me voy a alabar al Señor. Eso es lo que está diciendo cuando dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no me importa si pierdo la vida. Qué valor de este hombre, qué amor al evangelio, qué amor a lo que él hacía, su servicio a Dios. Él decía: no importa, aún ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermanos, acabar nuestra carrera con gozo, sirviendo al Señor, amando al Señor, honrando al Señor, es lo más maravilloso que le puede suceder a un ser humano. Acabar nuestra carrera con gozo. Cada día que nos acercamos a los últimos tiempos, al final, nos estamos acercando al
nuestra carrera. Cada día que miramos que nuestra vida va declinando y va acercándose a su fin, tenemos que pensar si estamos acabando nuestra carrera con gozo, sirviendo al Señor, o si estamos acabando nuestra carrera mediocremente, acabando nuestra carrera de una manera superficial, de una manera que no ha valido la pena vivir la vida como la hemos vivido. ¿De qué manera vivimos nuestra vida? ¿De qué manera aprovechamos nuestra vida? ¿De qué manera invertimos el tiempo que Dios nos da en nuestra vida para caminar en esta carrera, para acabar, para terminar esta carrera con gozo? Y como decía el apóstol allá en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe y solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida. Bendito el nombre del Señor. Terminar la carrera con gozo es algo maravilloso, es algo importante, es algo necesario. Y no solamente terminar la carrera con gozo, sino dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, y del ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido algo especial del Señor. Nadie hemos venido al Señor Jesús y hemos estado con las manos vacías. Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado ministerios, Él nos ha dado diferentes cosas hermosas. Y dice la palabra, como aquella parábola de los talentos, que Él dio a uno un talento, a otro dio 2 y a otro dio 5. Pero dice que se fue lejos aquel señor y dijo, voy a regresar un día y voy a pedir cuentas de mis talentos. Y dice que vino eventualmente después de mucho tiempo y dice que él llamó a sus siervos y llamó al que le dio 5 talentos. ¿Qué hiciste? 5 talentos me entregaste, aquí tienes 10 talentos. Trabajé lo que me diste y ahora te entrego 10. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Qué maravilloso. Al que le dio 2, ¿qué has hecho con lo que te di? 2 talentos me entregaste, aquí tienes 4. Los trabajé y los multipliqué. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero llegó al que le había dado 1. ¿Y tú qué hiciste con el talento que te di? Señor, lo enterré porque tuve miedo. Y sabía que eres un hombre que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Tuve miedo y mejor lo escondí. Aquí tienes tu talento. Mal siervo y negligente, ¿por qué hiciste eso? Quítenle el talento a ese que tiene 1 y dénselo al que tiene más, y a ese siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, todos tenemos algo que hemos recibido de parte de Dios. No lo escondas, no lo entierres. Trabaja lo que Dios te ha dado mientras Dios te da vida, mientras Dios te da tiempo. No todos hemos recibido lo mismo, no todos somos llamados a lo mismo, no a todos nos usa Dios de la misma manera o en la misma área, pero a todos nos quiere usar Dios de alguna manera, en alguna área, de alguna forma. No importa si tengo pocos años, si soy un jovencito, un adolescente, o si soy un anciano de 80 años. Dios se vale de cada uno de nosotros y tiene una función y un propósito para nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Cumple tu ministerio, usa tus talentos, multiplica tus dones, trabaja lo que Dios te ha dado para que no entierres aquella bendición maravillosa que Dios ha puesto en tus manos, porque Él vendrá a pedir cuentas de lo que nos dio. Él vendrá a pedir cuentas. ¿Y qué le responderemos? ¿Qué le diremos? Entonces trabajemos. Entonces dice, con tal, dice, no importa si gasto mi vida, no importa si termino mi vida, no importa si pierdo mi vida, de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Qué corazón de este siervo, qué entrega, qué integridad tan hermosa. Imitemos ese caminar
ese ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2 al 4. Veamos qué dice la palabra. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os presidíamos a que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, en este pasaje nos enseña claramente, el apóstol Pablo dice: les hemos enviado a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. En el tiempo de Pablo las tribulaciones no eran pequeñas. En el tiempo de Pablo las tribulaciones eran de muerte, eran persecuciones, eran cárceles, eran prisiones, al grado de muerte, de sentencia de muerte. No eran cosas sencillas. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Roma. Roma decía: César es el Señor. Roma era quien gobernaba, quien guiaba el mundo de entonces prácticamente. Y ahí venían unos cuantos judíos locos ante el mundo, o sea, para el mundo parecían locos, predicando a un Jesús que murió, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Y decían que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que a Él se le honre, que a Él se le adore, que a Él se le sirva, que nos convirtamos en siervos y esclavos de Él. Y venían predicándolo a Él, y César escuchaba de eso y decía: qué locos, qué están predicando estos locos. ¿Cómo que Jesús es el Señor? Vayan y maten a todo el que dice que Jesús es el Señor. Aquellos que tienen a Jesús como Señor, acá César es el Señor, César es el amo, César es el jefe, César es el patrón, César es el Dios que reina como hombre en esta tierra. Así lo tenían, prácticamente como a los faraones los tenían en el tiempo antiguo, como un Dios en su forma de hombre o en su reinado como hombre. Prácticamente era lo mismo de los Césares. Los tenían de una manera como personajes muy, muy especiales, y los apóstoles predicaban a Jesús como Señor. Entonces exponían su vida, y Pablo les escribe y les dice: les enviamos a Timoteo, dice, para que los consuele, los conforte, los exhorte, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ustedes saben que para esto estamos puestos, dice Pablo, para pasar tribulaciones, para que nos desprecien, para que nos juzguen, para que nos critiquen, y aún muchas veces para que nos arresten, nos metan en prisiones, y aún otras veces hasta para que nos maten, como a muchos de los cristianos primitivos los terminaron matando de esta manera. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces nos muestra el apóstol la situación que realmente estaban viviendo y pasando. Había tribulaciones, había pruebas, había luchas fuertes. Repito, no las cositas leves que nosotros pasamos. Lo de ello era de prisión, era de muerte, era de sentencia, era algo serio, era algo delicado. Pero dice el apóstol: el propósito de esto es de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, es que nadie se estorbe. Antes bien, que deben de saber que para esto mismo estamos puestos. Entonces, esto es lo que nosotros de igual manera en nuestro tiempo debemos de saber. La iglesia desde un principio ha pasado tribulación, ha pasado grandes tribulaciones, a modo de muerte, a modo de prisión, a modo de persecución, a modo de querer acabar completamente con la iglesia. Pero la iglesia ha florecido, ha permanecido, y nada la ha podido acabar ni la acabará hasta que Cristo se la lleve a su gloria. Esa es la promesa de nuestro Dios.
Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del infierno vendrán en contra de la iglesia, pero no prevalecerán, no la vencerán. La iglesia siempre saldrá adelante en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Acá a los corintios ahora les habla el apóstol y es el mismo tema, ¿verdad? Les habla y les dice que Dios nos ha consolado, que Dios nos da un consuelo en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces Dios dice que Él viene a nosotros y nos consuela para que nosotros consolemos. Ese es el propósito de Dios. Cuando tú pasas pruebas, luchas, dificultades, tribulaciones, problemas, Dios te consuela, dice Dios. Su deseo es venir y consolarte, hacerte saber: no te preocupes, mientras tu vida esté en mis manos, todo estará bien. Si vives, para mí vives, y si mueres, para mí mueres. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El Hijo de Dios no tiene pérdida, solo tiene ganancia. Ni siquiera la misma muerte es una pérdida, aún la misma muerte es una ganancia maravillosa para los hijos de Dios. Entonces nos dice que nosotros somos consolados por Dios para que vayamos y consolemos a cualquier persona que esté pasando una tribulación. Entonces, cuando tú pasas una tribulación, busca a Dios, busca su presencia. No te quejes, no reniegues, no te extrañes, porque dice la palabra que la iglesia atravesaría tribulaciones, grandes tribulaciones, pequeñas tribulaciones, diversas tribulaciones, en diferentes sentidos, aspectos, lugares y formas. Pasaría la iglesia tribulaciones. Es parte del camino de la iglesia, pasar tribulaciones. Entonces, cuando llegue esto a nuestra vida, no te intimides, no te asustes, no te amedrentes. Busca a Dios de corazón. Y Él dice: yo te voy a consolar. Vas a ser consolado, dice Dios, dice Pablo, en tu tribulación. Y cuando Dios te consuele en tu tribulación, dice Dios, hay un propósito aún mayor todavía. Te consuelo en la tribulación, dice Dios, porque va a haber otras personas, tus hermanos, quizás tus hermanos más débiles, quizás tus hermanos que están pasando un problema fuerte, serio, y te he puesto a ti para que ahora tú vayas y consueles a esos hermanos y les des ánimo y les digas: adelante, hermano, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Él nos ayudará, Él nos sacará adelante, Él nos guardará, Él nos protegerá, Él nos fortalecerá, Él nos bendecirá. Entonces, agarrarnos del Señor y fortalecernos en Él es lo más maravilloso que podamos hacer. Ser consolados y ser de consolación para los que pasan tribulaciones. Amén. Veamos qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Leamos rápidamente este pasaje, 2 Corintios 6, ahí enseguida, ya que estamos ahí, aprovechemos y veamos qué dice el versículo, capítulo 6, versículo 4 en adelante, de 2 Corintios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nos muestra el Señor lo que
pasaba el apóstol Pablo y lo que expresa en cuestión del desarrollo de la iglesia. Pablo se pone como un ejemplo y dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y él dice: como ministros de Dios no estamos buscando privilegios, no estamos buscando fama, no estamos buscando dinero, no estamos buscando el propio bienestar. Dice: no estamos buscando nada de eso, sino dice: lo que estamos buscando, nos recomendamos como ministros de Dios, dice, más bien en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo esto es parte del sufrimiento, de todo lo que estaba expuesto el apóstol Pablo, y como ministro en lo que se recomendaba. Dice: esto es lo que pasamos. Más agrega todavía más a la lista y habla ahora de cosas hermosas, como dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. O sea, en otras palabras, primero comienza a hablar el apóstol de las tribulaciones, de las pruebas, de las necesidades, de las angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos y todo lo que se sufría, todo lo que pasaba el apóstol Pablo. Sin embargo, dice: no solamente es eso, vean la parte positiva. No piensen que solamente es dolor, tristeza, angustia y agonía. También vean que hay pureza, hay ciencia, hay longanimidad, hay bondad, hay Espíritu Santo, hay amor sincero, hay palabra de verdad, hay poder de Dios, hay armas de justicia a diestra y a siniestra. Esto es para honra y para deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces. Y dice: como desconocidos pero bien conocidos, desconocidos por este mundo pero conocidos por Cristo. Qué hermoso. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Es decir, está hablando de lo que tenemos en Cristo. Como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. No solo pongamos nuestra mirada en lo triste de una prueba, en el dolor de una necesidad, en la aflicción de un problema. No solo pongamos la mirada y no solo veamos que somos mártires al atravesar por una tribulación, por un problema, por una necesidad, por una dificultad. Veamos que somos privilegiados, que somos bendecidos, que vamos, sí, ciertamente como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados humanamente pero no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos con la palabra de Dios, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo para la gloria de Dios. Somos dueños de toda la riqueza espiritual. Todo lo que es de Dios es nuestro. Todo lo que Dios tiene no lo hereda, no lo da. Somos sus hijos. Entonces dice: como no teniendo nada más poseyéndolo todo. No veamos solo la cara negativa, porque si no nos vamos a deprimir y decir: pobrecitos de nosotros, somos mártires y nuestro sufrimiento y nuestro dolor y nuestra prueba y nuestra tristeza. Pero ve la otra parte, la otra cara de la moneda, el privilegio que Dios te da, quién eres tú en Cristo, lo que tienes verdaderamente en Cristo, que todo lo que te puede quitar la tribulación, Dios te lo multiplica en bendiciones eternas, espirituales, reales, genuinas, perdurables, auténticas. Cosas reales son las que Dios nos ofrece, superiores a
las que podemos perder en alguna tribulación. Alguien puede perder su economía, como Job, que perdió bienes, perdió sus ovejas, sus vacas, sus camellos, sus asnas y todo lo que tenía, y se quedó en la vil miseria. No tenía nada después de ser uno de los hombres más ricos de toda la tierra. Se quedó de un momento a otro sin nada. No tenía nada, pero él seguía siendo rico porque tenía a Cristo, tenía a Dios en su vida, y él seguía teniendo esa fortaleza, esa fe, y seguía teniendo esa confianza, y eso lo hacía un hombre rico aunque no tuviera nada. Estaba enfermo, tenía una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, pero él tenía confianza y esperanza en Cristo, en Dios, y él confiaba en el Señor y decía: yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué le digo en Cristo? Porque Job habla proféticamente de Cristo cuando él declara y dice: yo sé que mi Redentor vive. El Redentor es Cristo, y yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, dice él se levantará del polvo, y mis ojos lo verán y no otros. O sea, Cristo vive, mi Redentor vive, y aunque va a morir, pero se va a levantar de la tumba y va a triunfar y va a tener poder y va a tener autoridad. Y en esa promesa confío yo, en esa esperanza, en esa bendición, en esa obra maravillosa de Jesús. Aunque todavía no sucedía, ya la miraban proféticamente algunos varones de Dios. Entonces él adoraba a Dios, él bendecía a Dios, él confiaba en Dios y poseía lo verdadero y lo real que no le pudo quitar el diablo. Le quitó sus bienes, sus vacas, sus ovejas, su oro, su plata, su ganado. Le quitó todo lo humano, pero no le pudo quitar lo eterno, lo espiritual, lo real. Su fe genuina y auténtica en Dios no se la pudo quitar. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo más importante, eso es lo auténtico, eso es lo genuino, eso es lo especial, y es lo que debemos de guardar cada uno de nosotros. Si pierdes algo terrenal, no estás perdiendo la gran cosa. Yo sé que duele si usted tiene un accidente automovilístico y pierde su carro. Dice: ay, mi carrito, ya no lo tengo, ahora qué voy a hacer. Y pues claro que sí, siente ahí una congoja momentánea en su corazón, pero los carros van y los carros vienen, amén. O sea, eso es algo que no es ni eterno, ni me lo voy a llevar al cielo, ¿verdad? Eso se va a quedar aquí, y un día, aunque no tenga ningún problema y el carro lo tenga allí intacto, que no quiera ni que me lo toquen, ¿verdad? Para que no se desgaste, un día yo me voy y eso se queda aquí, y eso no me lo puedo llevar. Lo que me llevo es lo eterno, es lo verdadero, es lo real, y es lo que debemos de poseer por encima de todas las cosas. Que si Dios te da algo terrenal, no hay problema, gózalo, disfrútalo, es una bendición, pero nunca poniendo nuestra confianza en eso, porque no es real, no es verdadero, no es perdurable, se va a acabar, se va a desvanecer y se va a quedar en esta tierra. Pero lo que Dios quiere que poseamos, que guardemos, es lo que Él nos ha dado, que lo mantengamos en nuestro corazón, y que de esta manera sirvamos a Dios reteniendo los valores más importantes. Y esto nos va a ayudar mucho a pasar nuestras pruebas, a pasar nuestras tribulaciones, a pasar nuestras dificultades de una manera maravillosa, confiando en Dios y sin tener pérdidas en lo más importante. Lo importante es que por causa de perder una casa, un carro, la salud o cualquier otra cosa, que pierdas tu fe. Que pierdas tu fe y digas: no, pues es que Dios no me ayudó, es que Dios no me guardó, Dios no me protegió, y ya no voy a creer en Dios, ya no voy a confiar, ya no voy a seguir, ya no voy a obedecer, ya no voy a honrar a Dios, porque Dios no me guardó, no me libró de aquel problema, de aquel peligro, de aquel accidente, porque Dios permitió que terminara en la miseria económicamente y perdiera mis bienes, perdiera mi trabajo, perdiera mi cuenta bancaria, perdiera mi casa, perdiera mi carro, perdiera lo que perdiera. Hay tantos casos, ¿verdad?, de gente que pierde algo de mucho valor terrenalmente y termina quitándose aún hasta la vida porque perdió aquello y no soporta el poder lidiar con haber perdido algo que para la persona era de gran valor humanamente, ¿verdad? Y termina con una catástrofe, por así decirlo, quitándose aún su propia vida, no pudiendo lidiar con aquella pérdida humana.
Entre más nos apegamos a lo humano, más nos dolerá cuando lo perdemos. Entre más nos apegamos a lo eterno, a lo espiritual, a lo real, a lo verdadero, cuando pierdes lo humano, ni te despeinará. Seguirás adelante, alabando al Señor, glorificando al Señor, porque tu confianza está en lo eterno, en lo espiritual, en lo más importante, en lo de más valor. El tiempo se nos ha ido. Aquí me detengo y vamos a continuar y vamos a estar mirando puntos un poquito más esenciales en este tema para tener una mejor comprensión. Pero hoy vamos a detenernos acá y vamos a hablar con el Señor.